Muy bien, 7:24. Le quiero agradecer la gentileza y sobre todo la comprensión y paciencia de nuestro primer invitado, el doctor Pablo Escandón, quien es parte del Comité Nacional de Debates, está conectado con nosotros telemáticamente. Doctor, bienvenido, buenos días. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo está usted? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, todo muy bien, espero que ustedes estén mucho mejor después de ese atrancón que tuvieron. Sí, tuvimos ahí un atrancón, pero ya estamos al aire. A ver, doctor, empecemos por el trabajo propiamente dicho del Comité Nacional de Debates, de los 5 integrantes, que presentaron en estos días los 5 ejes temáticos que serán materia del debate previsto para el domingo 13 de agosto, entre los 8 candidatos presidenciales, hay que decirlo, y me parece que, digamos, esa es una de las cosas positivas, a diferencia del 2021, que tuvimos 16 candidatos y hubo que dividir el debate en 2. Esta vez, al tener 8 candidatos, será un solo debate con estos 5 ejes. ¿Cómo llegan ustedes a determinar estos 5 ejes, doctor? Bueno, fundamentalmente partimos de un trabajo ya de lo que se había hecho en el histórico de del debate anterior, viendo algunas cosas para mejorar, fundamentalmente en estructura y tipo de preguntas. Además, tenemos muy claro que es un debate completamente atípico, porque no es un debate de una presidencia para los años normales de gestión de una administración política, sino que es completamente veloz de esto, ¿no es cierto? Y además es un gobierno que va a tener año 8 meses. Entonces, también estamos conscientes de que las preguntas tienen que ir orientadas hacia los elementos más puntuales de lo que puede hacer un gobierno en un año 8 meses. De esa manera, lo que nosotros, a partir de eso, también tuvimos mucha participación de la ciudadanía. El momento en que se enteraron que se conformaba el comité, tuvimos tanto desde el CNE, que nos reenviaron muchas preguntas, a cada uno de los integrantes nos llegaron personas, nos mandaron correos y por redes sociales también nos enviaron preguntas, aportes, observaciones, nos dijeron sería bueno que esto esté también. Entonces, todo eso nosotros llevamos a las reuniones, conversamos, discutimos y a partir de eso quedamos en claro que estos eran los 5 ejes más importantes para este momento. Pablo, bienvenido nuevamente, muy buenos días. 5 ejes en donde cada uno aborda, digamos, una serie de temáticas. Tenemos en el eje de seguridad, la gestión integral de impactos de la delincuencia, crimen organizado, el régimen económico, creación de empleo, desarrollo productivo, la política social, en donde tenemos salud, educación, cultura, bienestar familiar, democracia, institucionalidad y participación ciudadana, sostenibilidad, gestión de riesgos, en fin. Suena extenso, todo esto, insisto, aglutinado en estos 5 ejes como tal que fueron presentados. ¿Cómo lograr un abordaje no quisiera decir profundo, pero al menos un abordaje amplio de todos estos aspectos? Y lo pregunto porque ustedes tienen también como tarea la elaboración del banco de preguntas para los debates presidenciales. Sí, nosotros establecimos estos 5 ejes, pero estos 5 ejes no son independientes. Como todo es completamente vinculado y vivimos en una realidad social, económica, política y climática, entonces hay muchas preguntas que están vinculadas entre sí y tienen relación, tanto un eje económico con un eje político, un eje social con un eje que tenga que ver con la gestión de riesgo, la seguridad también con la política pública. Entonces estamos trabajando en preguntas que tengan un hilo conductor y que no se enfoquen exclusivamente en un aspecto único y aislado, sino que las preguntas vayan vinculando todas las realidades y las necesidades que tiene cada uno de estos ejes para que podamos comprender que los ejes no están aislados, insisto y redundo en esto, porque es importante que las preguntas sean más contextualizadas y tengan una extensión más comprensible y una relación más directa con la realidad que vivimos los ecuatorianos. Entonces, una pregunta no se va a centrar exclusivamente a un único tema, sino que tiene que expresarse de manera más amplia y que se pueda hacer una reflexión sobre esa realidad y sus vínculos sociales, políticos, económicos e incluso de ambiente. Yo no tengo dudas, doctor Escandón, que
que los 5 ejes temáticos son importantes. De hecho, son parte, evidentemente, de nuestras preocupaciones como país, del derrotero que buscamos como país. Pero sí me preocupa el hecho de que me da la impresión, y este es un comentario que le traslado a usted, que estos 5 ejes temáticos creo que estaban bien para un debate que derive en una elección para un gobierno de 4 años. Estamos hablando de un gobierno de más o menos 1 año y medio, o sea, entre 16 y 18 meses más o menos. Digamos, no es demasiado extenso, ya extensa esta planificación de ejes temáticos, cuando le pregunto, ¿no se analizó tal vez priorizar los temas, qué sé yo, seguridad, fenómeno del niño, salud, que tal vez es lo más urgente que tenemos a la vuelta de la esquina, doctor? Esos están priorizados y los tenemos en lista para la elaboración de las preguntas. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando. Si bien el eje temático es grande, amplio, ahí caben muchas temáticas, pero en cada uno de los ejes nosotros vamos a priorizar qué es lo más necesario para conversar, para debatir, para dialogar entre la ciudadanía y los candidatos. Y de seguro, el tema del fenómeno del niño es uno muy puntual que queremos saber y queremos tratar. La delincuencia, la seguridad, todo lo que ustedes han mencionado antes de esta entrevista, lo que ha sucedido en el país, es necesario que se pregunte. Y también vamos a ir trabajando sobre eso. Entonces, sí tenemos, categorizadas cuáles son esas prioridades dentro de cada uno de los ejes. Pablo, ¿cómo avanza la construcción del banco de preguntas? ¿Cuántas preguntas entregarán ustedes como comité de debates a los moderadores y cuál ha sido la metodología aplicada para la elaboración de este banco de preguntas? Bueno, fundamentalmente nosotros nos estamos reuniendo constantemente con todos los miembros, no solamente presencial, sino de manera remota. Tenemos una comunicación constante y permanente. Y hemos ido construyendo ya varios elementos para las preguntas. Tenemos algunas ya construidas, nos vamos pasando todas las preguntas, aportamos sobre ciertas temáticas en las que cada uno es experto, conoce un poco más, y de esa manera vamos configurando. En este momento tenemos más preguntas de las pedidas y lo que estamos haciendo es a manera de edición y priorización, cuáles son las más necesarias en este momento, cómo podemos tener algún respaldo. Es decir, estamos trabajando de manera consciente de que las preguntas tienen que ser las precisas. ¿Son 20 preguntas en total? Son 20 preguntas en total las que nosotros vamos a entregar, pero nosotros estamos trabajando muchas más. ¿Ustedes tienen alguna incidencia como Comité Nacional de Debates, doctor Escandón, en el formato? Es decir, esto ha sido muy cuestionado, ¿no? Fue cuestionado en 2021, fue cuestionado en 2023, en las elecciones seccionales, por el papel de los moderadores y la propia mecánica, ¿no? El hecho de que no haya repregunta, el hecho de que no haya una interacción tal vez muchísimo más espontánea de los participantes. No sé si ustedes tienen alguna incidencia o generaron algún tipo de recomendación que permita modificar ese formato que ha recibido estas críticas en los últimos 2 procesos electorales, tomando en cuenta que fueron los 2 primeros ejercicios de debate obligatorio con base en las reformas vigentes desde el 2020. Doctor Escandón. Sí, ese fue la primera observación que personalmente yo tuve al CNE en esta nueva llamada y coincidimos con varios de los miembros del comité y les dijimos el formato tiene que cambiar, necesitamos hacerlo más ágil, hacerlo más dinámico, en el que el moderador y la moderadora participen con mayor profesionalización. Es decir, necesitamos gente que esté ahí, que sepa hacerlo y no solamente pase la posta, sino que pueda coordinar bien el debate. Entonces, eso nosotros sí pedimos y lo acogieron muy buenamente en el pleno del CNE, y ahí, por ejemplo, el tema de las repreguntas, pedimos que se cambiara la forma, que ya no fuera de esa misma manera como se vino realizando, sino que ahí ya hay una modificación
hay lo que ellos dijeron que se llama un efecto sorpresa, que va a ser sorpresivo, que no está previsto de manera tradicional y va a ser algo que los candidatos no van a poder preparar de antemano su pregunta para la otra persona, sino que van a tener que ir conociendo sus temas, sabiendo cómo se van a desarrollar, pero tienen que realizar mucho trabajo de improvisación. Eso sí es importante que tengan en claro que lo predeterminado no les va a funcionar mucho. Para efecto de la elección de los moderadores, que en este caso serán un hombre y una mujer, el comité deberá proponer una terna al Pleno del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo avanzan también en este sentido? ¿Cuándo tienen previsto entregar estas ternas? ¿Qué dice en este caso el reglamento de debates respecto de los perfiles de los moderadores? El reglamento dice que los perfiles tienen que ser comunicadores sociales graduados, que tengan su título obtenido hace 5 años y que tengan experiencia en manejo de este tipo de programas, de entrevistas a profundidad y debates o coloquios políticos. Nosotros estamos trabajando justamente el día de hoy, terminaremos de presentar los nombres que consideramos. También el CNE ha hecho su propuesta y nosotros estamos valorando esa iniciativa, y también estamos proponiendo ciertos nombres que nos parecen con cada uno de los miembros del comité, llegando a un consenso para presentar unas buenas duplas de hombre-mujer, Sierra-Costa fundamentalmente, que representen a los profesionales que estén mejor capacitados en este momento para poder dirigir el debate. ¿El comité entrega hoy las ternas? Nosotros vamos a intentar hacerlo hoy hasta mediodía. ¿Y ahí termina el rol del comité o no, doctor? No, nosotros todavía seguimos trabajando. Nosotros tenemos que entregar las preguntas hasta antes del día del debate, que es el día 13. También nosotros tenemos la posibilidad de participar presencialmente en el debate, ver cómo se está desarrollando, y luego de ello nosotros tenemos que presentar un informe sobre cómo hemos visto desde nuestra perspectiva y con ciertas recomendaciones también de qué puede ir renovándose o cambiando en este formato. Debemos recordar que a final de cuentas este es un programa de televisión, y como programa de televisión tiene que mantener ciertas lógicas de espectáculo. Hay mucha gente que no le gusta ese nombre, pero si estamos en pantalla es un espectáculo y tiene que desarrollarse de buena manera. Y como nosotros estamos recién aprendiendo con un tercer debate, no es que ya somos expertos, y eso es bueno, ver esas falencias y poder irlas corrigiendo a futuro. Le pregunto, y con esto cierro, doctor, para, por ejemplo, elaborar o definir el formato, el banco de preguntas, los ejes temáticos, etcétera. También tal vez revisaron experiencias internacionales en otros países donde probablemente hay una cultura más amplia de debates. Uno de los grandes problemas de este país, lamentablemente, es que aquí no hay cultura de debate, la gente no le gusta debatir, al punto de que tuvieron que reformar el Código de Democracia para que los debates entre candidatos presidenciales sean obligatorios. Si no eran obligatorios, era imposible que estén los candidatos, que los candidatos, sobre todo que aparentemente en las encuestas están en los primeros lugares, acepten. Aquí hubo una psicosis después del episodio de 1984, el emblemático debate entre Febres Cordero y Borja, y no se volvió nunca más a debatir de esa manera hasta el 2021, cuando tuvimos el debate en segunda vuelta de Arauz con Lazo para hablar de finalistas. Entonces, no hay esta cultura de debate. Digo, ¿se revisaron experiencias internacionales, doctor? Bueno, personalmente yo doy una clase en la maestría de comunicación política de la Universidad Andina, y uno de los temas son los debates. Entonces revisamos, vemos experiencias, las tradicionales, Nixon Kennedy, la de Febres Cordero Borja, las españolas, las experiencias españolas son muy, muy buenas. Justamente tuvimos
el lunes o martes, me parece, que fueron los debates en las autonómicas en España, y ahí pudimos ver ciertas expresiones y experiencias que no queremos que pasen aquí. Entonces, siempre es bueno estar viendo cuáles son los referentes externos y poder sacar de eso algo positivo. Y como le digo, esto es algo bueno que se puede ir mejorando continuamente. Entonces, esperamos que de aquí a unas 2 elecciones más ya tengamos, por ejemplo, expertos comunicadores que puedan trabajar sobre este formato específico. Y eso es algo muy positivo. Correcto, doctor Pablo Escandón, le queremos agradecer por el tiempo, por la gentileza de habernos atendido. Que tenga una buena mañana, muy gentil. Gracias. Gracias, un buen día.